Soy Fernando Polo y nací en Zaragoza. Estudié Administración y Dirección de Empresas y por eso me gané una beca internacional para venir a Colombia. Trabajé en la Embajada de España y no debía hacerlo mal, porque me ficharon en la sede colombiana de una multinacional de tecnología. Acabo de ser padre y por ahora todo marcha sobre ruedas. ¡Fernando! Uy, cuida, no me atropelles. Mariano, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Zaragoza, del centro, en el Coso. ¿Y cómo llegas hasta aquí? Uy, cosas de la vida. Me surgió una beca internacional y pues tuve suerte y me la concedieron. Estuve trabajando en la oficina comercial de la Embajada Española y posteriormente me contrató una multinacional de tecnología. ¿Y cuánto tiempo llevas ya aquí? 7 años. Bueno, ¿dónde estamos? En Zipaquirá. ¿Por qué es famoso este lugar? Porque aquí nació Egan Bernal, reciente ganador del Tour de Francia. Ahí tenéis el mural que hicieron en homenaje a esta victoria. ¿Y tú ya eras ciclista en Aragón o no? Sí, yo en Aragón era ciclista, el año pasado participé en la Quebrantahuesos y espero poder participar este próximo año si logro que me den una plaza. ¿El ciclismo aquí es importante o no? Uy, aquí el ciclismo es el deporte número 1. Digamos que es como España en los años 90 con Indurain. Hola, ¿haciendo ciclismo aquí en Zipaquirá? Sí, señor. ¿Alguno de ustedes conoce a Egan en persona? Yo, sí. Somos de la misma edad y corríamos por Cundinamarca los dos. ¿Era buen ciclista o no? Mucho, sí. Hicimos una clásica hace unos años y él se la ganó. Le veo a usted un poco fatigada, pero ¿cuánto desnivel hay acá? Sí. Hoy hicimos más de 2.200 metros de desnivel. Supongo que eso también hará que Egan tenga más fuerza en los pulmones, ¿no? Claro. ¿Y los gemelos cómo los tiene? Pues estallados, Cargados, se nota. mucho barro. Que sigan escalando mucha montaña en su bici. Bueno, Muchas gracias. Que vaya bien, Feliz día. chao. chao. Bueno, ¿y la gente a qué viene aquí a Zipaquirá? Pues aquí a Zipaquirá la gente viene a ver la Catedral de Sal. En este montículo que podemos ver aquí, en el interior se encuentra una catedral, que lo cierto es que arrancó como una pequeña capilla. Digamos que hace 30 millones de años se juntaron las placas tectónicas y surgió acá esta montaña de sal. Y desde el siglo XVI se está extrayendo sal de este montículo. Resulta que los mineros que trabajaban acá tenían una pequeña capilla. ¿Y se les ha ido de las manos o qué? Pues así como la Sagrada Familia. Bueno, vamos a empezar el descenso. Entrar aquí, más o menos, ¿cuánto sale? Más o menos 15 euros, un poquito más. Bienvenidos, buenos días. Ahora vamos a tener una caminata más o menos de 1 kilómetro de ida, otro kilómetro de regreso. Si contásemos desde la cima de la montaña, vamos a bajar 180 metros. Pero fíjate que esta parte de aquí es entero sal, todas las paredes. Sí, todo. Caballero, ¿había usted visto tanta sal junta? No, es la primera vez que vemos tanta sal. ¿Qué le parece a usted esto? Hermoso. Hoy en día se puede ver y palpar, cosa que no se ve en otros países. Un poquito de sal para la ensalada. ¿Pero sal ha sanado? Esto es una de las capillas que forman parte de la catedral y como podéis ver no le falta de nada. Cuenta hasta con reclinatorios. Pero da impresión. Un poquito. Tiene entre 80 y 120 metros de profundidad, 10 metros de ancho y 16 de alto. Madre mía, menudo socavón. Señora, veo usted muy emocionada. Me da mucha emoción estar acá. El estar en este espacio tan infinito y tan inmenso me conmueve. Todos estamos unidos por los mismos lazos espirituales. Los budistas, los católicos, los protestantes. Muchas gracias por compartir con nosotros lo que para usted transmite este lugar. Con mucho gusto. Fíjate en esas lámparas. Madre mía, qué lámpara aquí debajo de cristal, ¿no? No, de sal, de resina y sal. Y ahí, fíjate en la cúpula. Esto tiene aproximadamente 8 metros de alto. ¿Es usted una minera o no? No, yo soy guía. Este es el uniforme que debemos utilizar por temas de seguridad. Aquí en Bogotá es uno de los sitios más visitados, supongo, ¿no? Sí, claro, somos la primera maravilla turística de Colombia y uno de los lugares de culto más impresionantes del mundo. ¿Aquí la gente se casa? Por supuesto. ¿Y la novia qué hace para bajar hasta acá? La novia entra en carro por el túnel vehicular y el novio tiene que hacer todo el Vía Crucis. Para los colombianos esto es un orgullo total. Aragoneses por el mundo. Bueno, Fernando, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos de vuelta para Bogotá. Vamos a utilizar un medio de transporte muy particular, que es el Turistren. Este tren es el único que hay en Colombia con capacidad de transporte para pasajeros. Ah, ¿no hay otro? No hay más, ¿Nos montamos ya? por supuesto. Venga, pues pasajeros al tren. Esto es el canfranero de Colombia, ¿eh? Un poquito más lento. Aquí lo que estamos es recorriendo la sabana. La sabana, como en África. No, un poquito diferente. En esta zona llueve mucho, cosa que no ocurre como tal en la sabana africana. Esto es una zona con muchas precipitaciones. Creo que viene por aquí el revisor. Disculpe, ¿es usted el revisor? Sí, correcto. ¿Cuánto tiempo lleva el revisor aquí en este tren? 22 años. ¿Por qué existe este tren aquí? Porque es el único tren de pasajeros de Colombia. En 1992 se abrió una licitación, se reunieron 4 amigos, hicieron una sociedad
presentaron a la licitación y ganaron. Pero esto es de 4 aficionados al tren que decidieron hacer un tren. Correcto. Creo que vamos a hermanar a Teruel con Colombia para hacernos fuerza y que poco a poco tengamos más ferrocarriles en nuestra tierra. Claro que sí, claro que sí. Ojalá que sí. ¿Qué ritmo es este? La cumbia colombiana. Esto es la auténtica cumbia colombiana. ¿Se llevan la música hasta de viaje? Claro, si es el colombiano alegre. Aragoneses por el mundo. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, esta es la plazoleta del Rosario. Aquí esta plazoleta es conocida como Plaza de los Esmeralderos. Colombia es uno de los mayores productores y exportadores de esmeraldas a nivel mundial. Y aquí se pueden comprar. Aquí tú puedes negociar. Estos señores de aquí son esmeralderos. Disculpen, ¿ustedes están vendiendo aquí esmeraldas? Sí, señor, comercializamos con la esmeralda colombiana. ¿Comercian con esmeraldas en plena calle? El minero artesanal y tradicional comercializa aquí en la calle porque hay nivel empresarial. ¿Esa esmeralda cuánto vale? 18. 2.000 euros de esmeralda. Sí. El valor depende de la pureza de la esmeralda, del color, del tamaño. Bueno, Está bien, suerte. ¿Qué te ha parecido? Alucinante, ¿eh? Bueno, pues te voy a enseñar algo aún más alucinante. Ahora vamos a la oficina de un esmeraldero. ¿Qué tal, David? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Bien, bien, aquí trabajando, oficioso. No había visto nunca tantas esmeraldas juntas. ¿Esta esmeralda cuánto vale? Brilla un poquito. En total, la piedra valía $107.000. 110.000 euros esta piedra. Esta es una piedra natural. Las piedras que siempre buscan los clientes son piedras que tengan no aceite. ¿Las esmeraldas tienen aceite dentro? Claro, la piedra puede tener cierta cantidad de aceite. Ojalá no sea moderado. Moderado quiere decir que tiene mucho aceite. Una esmeralda natural es que es una piedra sin aceite. Estas piedras son piedras eternas, como los diamantes. Entonces estas piedras ya tienen un valor. Espero que no se me caiga. ¿Y la más grande que usted tiene cuál es? Pues es esta piedra que no es... ¡Madre mía! No sería una sorpresa que pudiera uno verla después en televisión. Cualquier personaje del mundo. ¿Cuánto puede valer esa piedra en euros? Yo creo que más de $1 millón. Pura esmeralda. ¿Y estas piedras de dónde las sacan ustedes? Yo tengo minas, yo soy socio nosotros somos socios. Las minas son muy costosas de sostener. Cuesta demasiado sacar una esmeralda. Vean, aquí estoy yo trabajando. Ah, ¿ese es usted? Soy yo. ¿En la beta? Claro que sí. Yo estoy trabajando acá a los 16 años. Mi padre no quería que yo trabajara con esmeraldas. Él decía, no quiero que estés trabajando con piedras, yo quiero que tú estudies. Yo conocí las esmeraldas y no fue posible hacer nada más. Es una roca natural de las minas. Cuando nosotros encontramos esta línea blanca que se llama beta, nosotros perseguimos la beta hasta llegar a una producción como esta. ¿Todo eso es esmeralda? Todo esto es esmeraldas. ¿Se venden muchas esmeraldas en España o no? Sí. Ahora ha bajado un poco el mercado, pero tuvimos una época en donde nos compraban mucha esmeralda en Madrid, en Málaga. Agradecidos porque nos muestre su pasión y sobre todo que siga viviendo el embrujo de la esmeralda. Aquí estamos y cuando ustedes quieran venir, con mucho gusto. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Bueno, Fernando, ¿dónde estamos? En Chapinero, mi barrio. ¿Y por qué se le llama Chapinero? Porque antiguamente aquí había un zapatero español, Antón Ero, que fabricaba chapines, zapatos. Digamos que después toda la comunidad de zapateros empezó a trasladar aquí sus comercios, sus tiendas. Aquí lo que se venden son zapatos. Ya no. Ah, ya no. Desde el año 2006 es el barrio gay de Bogotá. Pero madre mía, caballero, ¿qué cantidad de globos tiene aquí? Ahí hay alrededor de 100 globos. Vaya chanza tener que montar esto todos los días, ¿eh? No, ya uno se acostumbra. ¿Por qué pone usted tantos globos acá? Se hace porque como esta es una zona de ambiente, entonces para que los clientes les llamen la atención. Que vaya bien y que tenga muchos clientes. Vale, muchas gracias, hasta luego. Adiós. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Aquí como 2 años y medio. ¿Tenéis la puerta abierta? Es que el caballero es quien nos ayuda con la entrada. O sea, que tenéis guardia de seguridad en casa y todo. Sí. Hola. Bueno, ¿ellos quiénes son? Pues esta es Joana, mi mujer. Hola. Y aquí tenemos al pequeño Sergio. ¿Cuánto tiempo tiene? 2 meses. ¿Pero cuánto tiempo lleváis juntos vosotros? 7 años ya. Una amiga de Cádiz trabajaba con él. Me insistió varias veces que conociera a sus amigos del trabajo. Y en una finca en La Vega, allí lo conocí. Y Joana, ¿tú has estado ya por Aragón o no? Sí, unas 3 o 4 veces. ¿Y qué es lo que más te gusta de Aragón? Pilar, la arquitectura que tiene, o sea, es impresionante. Nosotros aquí en Colombia no tenemos nada de eso. Mira, di hola.
Hola. Sergio es muy pequeñico, pero ¿ya le estás inculcando lo que es la tierra o no? Uy, claro que sí. ¿Sí? Seguidme. Pues esta es la habitación de Sergio, aquí aficionándolo desde el principio. ¡Madre mía! Yo fui muchos años abonado, pues iba con mi padre fue el que me llevó al primer partido de fútbol en la Romareda, y creo que son momentos que no se olvidan. ¿Qué significaría para ti poder llevar a Sergio a la Romareda? Uy, no, eso sería genial. Para cuando vaya a la Romareda por primera vez, creo que eso le puede servir. ¿Qué es? Ahí va, qué bonito. Hola, Fer. Una cosita. Aquí estamos en tu antiguo cuarto, que bueno, siempre seguirá siendo tu cuarto, porque eso no cambia nunca. Que tenemos muchas ganas de verte, de conocer a nuestro sobrino Sergio y de que estas navidades o las siguientes puedas llevarte a toda la sobrinería a tu querida Romareda, a ver a Zaragoza, porque siempre serás el tío zaragocista. En navidades os esperamos. ¡Mua! Adiós. ¿Quiénes son? Mis hermanas. Que es bonito ver esos mensajes. Muy bonito. Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona. Bueno, chicos, ha caído la noche y ¿dónde nos traéis? Pues hemos venido aquí a la zona rosa. Esta es una de las zonas de rumba más populares aquí en Bogotá. Aquí a la fiesta se le dice rumba. ¿Y vosotros ahora seguís saliendo de fiesta o no tanto? Pues a veces hay desquite, por supuesto. ¿Y cuando queréis recordar a dónde venís? A la Ibérica. Y aquí hemos quedado con mi amigo John. Ah, ¿y él quién es? ¿Qué pasa, macho? ¿Tú de dónde eres? Yo de San Sebastián. Nosotros nos conocimos, jugando al mus en tu casa. ¿Por qué quedáis aquí en la Ibérica? Pues porque nos recuerda y a los bares típicos de tapas de España. Y porque hay caña. Cuando vi el tirador me emocioné. ¿Pero qué pasa? ¿Que a los colombianos nos gusta la cerveza de barril o qué? El común es tomarla en botella. Bueno, que llegan las tapas. Bueno. Oye, ¿viene mucha gente aquí a probar las tapas o qué? Sí, bastante. Tenemos lo típico, tortilla, huevos rotos, patatas, morcilla, jamón. ¿Y a los colombianos qué tapas les gustan? Pues lo que más les gusta es los huevos rotos. ¿Cómo está el jamón? Buenísimo. ¿Sí? ¿Como el de Teruel? No tanto. ¿Y para quedarnos a vivir por Aragón, os veis yendo pronto o no? ¿Tú qué dices? Sí, allá viviremos. Bueno, pues cuando os decidáis, nos vamos por allí de tapas, ¿vale?